Padre, ya hijos Dios, que demandado el Padre de ser llamado hijos Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tan conoce a Él. No sé por qué tampoco le conoce a Él. Una vez más ya nos ha dado el Padre de ser llamados de Dios. Que grande ya ha dado el Padre de ser llamados de Dios. Por el mundo no nos conoce, porque tampoco conoce a Él. No sé por qué tampoco conoce a Él. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede la pecador. Una mirada de fe es la que deshará al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo eres tú, sí, Cristo es feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz. Yo tengo una mujer que me ama, oh, yo tengo un amigo que me ama, su Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, su nombre es. Una vez más, yo tengo un amigo que me ama. Oh, sí. Su nombre es. Que me ama, sí, con tierno amor. Él me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Oh, alabar a Jehová. Naciones todas pueden darle por gran sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová. Esa sea y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya.
toda eternidad esconderé.
buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que ya con quienes nos volvemos a encontrar este día jueves de estudio bíblico. La semana recién pasada no lo habíamos podido hacer, pero ya esta semana lo hemos retomado y contentos, felices de que podamos a través del internet, ¿verdad?, volvernos a conectar y a compartir un momento la palabra del Señor. Hoy en un día bastante lluvioso, hoy ha estado bastante anunciada, ¿verdad? Esta lluvia y que hace bien para renovar un poco el aire, orando por cada uno de nuestros hermanos que quizás se han visto afectados por esta lluvia y confiando en Dios que todo está en su mano. La más cordial bienvenida a todos, a todos, a todos. Estamos contentos y felices de volvernos a conectar. La Biblia dice en el Salmo 18, en el verso 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y esa es la confianza que tenemos, que la palabra del Señor, ¿verdad?, viene a darnos ese escudo, ese refugio, la protección que nuestras vidas en medio de este mundo necesitan. Somos los apostólicos de la provincia de Cordillera y estamos felices que podamos volvernos a encontrar. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este tiempo que vamos a tener de compartir alabanza, de compartir oración, ¿verdad? De continuar nuestro estudio bíblico del libro de Juan, que ya hace bastante tiempo que lo hemos iniciado, pero que hemos querido ir desmenuzando paso a paso lo que el Señor viene hablando a su iglesia, a su pueblo. Así que vamos a orar al Señor allí donde usted esté. Yo le invito a que cierre por un momento sus ojos y nos presentemos delante del Señor Jesús. Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos en esta noche. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por cada una de tus bondades. Gracias por permitirnos, Señor, hablar tu palabra, Señor, compartir con nuestro hermano a través del internet. Gracias, Dios mío, por esta tecnología que nos permite llegar a cada hogar, Señor, sin importar la distancia física, sin importar el tiempo, Dios mío, poder sintonizar, conectarse, Dios mío, y poder escuchar tu voz. Señor, tus palabras que son espíritu, que son vida, tus palabras, Señor, que son luz a nuestro andar y que, Señor, son las que nosotros necesitamos, Señor, para sentirnos seguros, para sentirnos, Señor, protegidos, como lo leíamos, Señor, y decía David, Dios mío, que tu palabra es escudo a aquellos que en ti esperan. Por eso, Señor, atendemos a ella, por eso nos damos el tiempo de escudriñarla, por eso nos damos el tiempo de estudiarla, Señor, y que no solamente sea de conocimiento, sino que también somos desafiados a ponerla por obra. Yo te pido, Señor, que en esta tarde tú nos bendigas, tú abras nuestro entendimiento, Señor, tú llegues a cada uno de los hogares, Señor, bendiciendo cada familia. Señor, más allá del contexto en el que puedan estar, más allá, Señor, de la situación que pueda estar, Señor, pasando, rodeando su vida, Señor, yo te doy gracias porque tu mano poderosa, Señor, no se limita a eso, sino que es más fuerte, Señor, y nos protege, y nos guarda, y nos cuida, Señor, y tu bendición, Señor, que enriquece, que no añade tristeza, Señor, todo lo contrario, que tanto bien hace a nuestras vidas. Bendícenos en esta noche, Señor, te lo pedimos todo, ponemos todo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido vivir estos días, contarles que estamos felices por todo lo que el Señor ha hecho. Eh, Estos días, ¿verdad? Hemos sido desafiados a través del estudio de la palabra del Señor y queremos que así lo siga haciendo. Dejarle la más cordial invitación para este día domingo, que nos reunimos, ¿verdad?, ahí en San Jorge número 29. Desde este domingo recién pasado, ¿verdad?, con un momento de oración antes de empezar el servicio, ya desde las 10:45, ¿verdad? Nos juntamos todos para tener un momento de oración, de intimidad con el Señor, ¿verdad? Y para que a las 11 de la mañana, bien digo, ¿verdad? Estemos ya dando comienzo, ¿verdad?, a nuestro servicio, al culto que le presentamos al Señor Jesucristo, tal como lo dice David, que debiésemos entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Así que todos invitados a que llegue un poquito antes, que nos levantemos con algunos minutos de anticipación para poder tener este momento que de verdad que nos trajo bastante bendición este día domingo y que estamos seguros
que seguirá sucediendo. Así que, como lo hemos venido hablando también este último tiempo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ahí en el libro de los Hechos, comenzaba así, con oración, buscando, ¿verdad?, el favor del Señor. Así que todos invitados ya desde las 10:45 en adelante, usted se va a encontrar ya con oración, con un hermano que nos va a estar guiando para que a las 11 de la mañana demos inicio, ¿verdad?, y comienzo al culto en honor a nuestro Señor Jesucristo. Comentarles que estamos el día lunes allí en ADN. En esta ocasión va a ser vía online. La verdad que ha sido de mucha bendición participar de esta serie de estudios bíblicos que, aunque al principio era para nuevos creyentes, hoy día se ha abierto para toda la hermandad, para toda la comunidad. Así que sea parte de ello. La verdad que estamos contentos porque este día lunes estuvo nuestro pastor Esteban hablando de un tema que es bastante delicado, que es un tema que debemos darnos el tiempo también de irlo aprendiendo, de irlo revisando, como es la santidad de vida. Así es que, y la verdad que en la plataforma YouTube se ha visto que ha habido mucha visita acerca de ese tema, así que también le invitamos a que participe de aquello. Así es que también comentarles que ya este día 6 de julio lo hemos estado avisando, vamos a tener bautismo en nuestra iglesia, así que estamos ya instruyendo a varios de nuestros futuros hermanos, lo decimos hermanos hoy día por fe, ¿verdad?, que tomarán la gran decisión, que ya la han tomado, ¿verdad?, de arrepentirse de sus pecados, y el 6 de julio los llevaremos al agua para que sus pecados sean perdonados, para que, como dice la Biblia, sean parte de la familia de Dios. Así que también todos invitados que ya nos vamos preparando para aquello. Y como siempre decimos, nunca olvidarnos que todo esto que nos llama a reunirnos, todo esto que nos llama a participar, no es sino la bendición de entrar para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La iglesia está preparando, está entregando herramientas, está abriendo los espacios, ¿verdad?, de enseñanza, de aprendizaje, para que podamos salir, ¿verdad?, para servir, para que podamos salir con herramientas, salir preparados, para salir, ¿verdad?, de buena manera, como lo dice Pedro, dando razón de nuestra esperanza. Así es que no es activismo religioso, y es parte de lo que queremos hoy día también hablar. No es hacer por hacer, sino porque necesitamos recibir, necesitamos ser instruidos, necesitamos que de alguna manera, ¿verdad?, vamos afinando nuestra estrategia, vamos afinando la forma en que estamos haciendo iglesia, y para que podamos en algún momento también, y esperamos en el Señor que sea bastante pronto, salir para servir. Así que eso más o menos les quería comentar. Unámonos, participemos, porque de verdad que el Señor se está moviendo y queremos ser parte de ese movimiento. Vamos a compartir una alabanza al Señor para ya entrar de lleno a lo que queremos seguir. Como ustedes bien pueden ver, hoy día no nos acompaña nuestro pastor Miguel. La verdad que tiene algún asunto que tiene que ver con la organización, pero Dios nos guíe para todo lo que tengamos que hablar en esta tarde. Vamos a compartir esta hermosa alabanza en el nombre del Señor Jesús. Muchas cuentas tengo por mi Señor, muchas cuentas tengo por mi Salvador. Si pagar pudiera su gran amor, con cariño presto le haría yo. Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que 1000 tesoros llevo a tener,
anillo de oro le haría yo, como templo santo a mi Salvador, pero nada de eso él aceptará. Cristo que eres limpio de corazón, ¿qué te daré, Señor? ¿Qué te daré cuando todas las cosas son suyas? Mi vida también, mi vida también, mi corazón, todo mi ser. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Mi corazón, todo mi ser. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Amén. Ahí estaba entonces la alabanza que te daré, Señor. Si todas las cosas son suyas, ¿qué te daré? Así es que ahí está nuestro corazón. Bien, hermanos, quisiéramos seguir el estudio del libro de Juan. Habíamos estado hasta el capítulo 5, nos saltamos al capítulo 8 y volvemos, ¿verdad? La semana antepasada estuvimos revisando la última parte del capítulo 5 y hoy quisiéramos continuar de manera cronológica, ¿verdad? En el capítulo 6, un episodio que es bastante conocido, que de hecho cuando damos gracias, cuando éramos niños y damos gracias, ¿verdad? Por los alimentos, hablábamos acerca de la multiplicación de los panes y los peces, y que lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer algunos versos, así que yo le invito a que usted tenga su Biblia a mano para que compartamos, para que después usted revise, ¿verdad? Como los hermanos de Berea, que allí está todo lo que se enseña, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la Biblia. El libro de Juan capítulo 6, vamos a leer los primeros 13 versos para contextualizar y comprender de mejor manera lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús, Juan capítulo 6, verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿se recuerdan cuando hablamos de la personalidad que tenía Andrés, de que a pesar que fue el primer discípulo al que Jesús llamó, siempre lo encontramos en un segundo plano? Y le dijo, verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto?, le dice Andrés. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y finalmente el verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén
y amén. Como lo decía al principio, habíamos seguido una correlación constante en el libro de Juan, y por eso nos ha llevado tanto tiempo que recién estemos en el capítulo 6. Pero bien como dice nuestro pastor Miguel, la idea es que no nos apresure nada, sino que vamos mirando cada detalle que el evangelista Juan nos viene dando acerca del ministerio de Jesús. Y como Juan también al final del libro dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que él hizo, faltarían libros. Por lo tanto, las cosas que nos va mostrando Juan, ¿verdad?, tienen algún interés de parte de él para que nosotros traigamos, ¿verdad?, a nuestro aprendizaje, traigamos a nuestra vida cotidiana. Como lo decía también al principio, estamos frente a uno de estos episodios que yo creo y me atrevería a decir que toda la gente conoce, que es la multiplicación de estos panes, que es de uno de los episodios también más notables o más sobresalientes acerca del ministerio de Jesús. A mi gusto, y por lo que yo he escuchado en el mundo no cristiano, por así decirlo, quizás la multiplicación de los panes y los peces, quizás cuando Pedro camina sobre el agua, son quizás de los momentos más icónicos acerca del ministerio de Jesús que la gente conoce, ¿ya? Porque para nosotros quizás hay otros tantos, pero para el mundo común, para el común de la gente, quizás estos pueden ser uno de los episodios más fantásticos. ¿Y por qué lo decimos? Porque la alimentación y el episodio que estamos mirando tiene que ver con un hecho que no solamente abarca el aspecto espiritual, sino de alguna manera el aspecto físico, y que desafía, ¿verdad?, las leyes naturales, ¿verdad?, que tiene que ver la multiplicación de una comida. Por lo tanto, es uno de los episodios que mayor se reconoce. Tanto así que los 4 evangelistas nos dan luces y nos van mostrando y complementando el mismo hecho. Ya desde ahí Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9, aparte de Juan 6, que es el que estamos leyendo, nos vienen a complementar este episodio. Y si usted quisiera comprender de manera completa, de manera integral, cómo sucede, ¿verdad?, esta multiplicación, yo le invito a que lea la mirada de los 4 evangelistas para poder tener un aspecto mucho más amplio. Y hoy día vamos a mirar algunos de ellos para ir comprendiendo, ¿verdad?, cómo se va dando esta situación. Que no es que Jesús llega y multiplica los panes porque sí, sino que hay un trasfondo al que queremos llegar. También decir, que no es menos importante, que este episodio de Juan capítulo 6, la multiplicación de estos panes, ¿verdad?, de estos 5 panes y 2 pececillos que alimentan a 5,000, es muy distinto al que nosotros encontramos en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6 y en Lucas capítulo 9. ¿Y por qué, hermanos? Porque en aquella oportunidad, cuando usted lee en Mateo 15 y Marcos 8, vamos a encontrar que allí solo se multiplicaron 4,000. O sea, la multiplicación fue solamente para 4,000 personas. Lo que nosotros estamos leyendo es para 5,000. Y cuando usted lee Mateo 15 y Marcos 8, se va a fijar que también las cosas a multiplicar son muy distintas. Son muy, muy distintas. Por lo tanto, podemos nosotros ya decir entonces que tenemos 2 episodios en el ministerio de Jesús de multiplicación de alimento. La multiplicación de Mateo 14 para 5,000 personas y de Mateo 15 para 4,000 personas. De Marcos 6 para 5,000 personas y de Marcos 8 para 4,000 personas. Lucas y Juan no hacen mención de esta multiplicación para 4,000 personas, pero lo encontramos tanto en Mateo y en Marcos, ¿verdad?, para hacer distinción de estos 2 episodios en donde sí encontramos una multiplicación de los alimentos. Cerrando entonces este preámbulo, nosotros lo primero que podemos decir y que se nos vislumbra en el verso 1 del capítulo 6 es que Juan dice, después de esto,
¿Qué es lo que había estado sucediendo en el capítulo 5 en el ministerio de Jesús? Jesús, con estos judíos que creían en él, que vienen a enfrentarse o que vienen en una conversación trivial con Jesús, a sentir, hoy día está muy de moda esa palabra, esa superioridad moral, ¿verdad? Es que nosotros somos esto, nosotros no nos corresponde este otro, nosotros somos superiores. Y Jesús viene a bajar la intensidad y a decirle, no, cuídense, porque lo que ustedes creen no es tan así. Ustedes necesitan conocer la verdad. Y cuando la conozcan, la verdad los hará libre, ¿verdad? Y comienza esta conversación, ¿verdad?, que tiene Jesús con estos judíos, que no eran, y lo decíamos la última vez que teníamos el estudio con nuestro pastor Miguel, no eran judíos cualquiera. Eran judíos que habían creído en Jesús, que lo seguían, que conocían las enseñanzas del maestro, pero que también conocían muy bien la ley, conocían muy bien las enseñanzas, ¿verdad?, del judaísmo. Por lo tanto, no era gente que no supiera. Por eso de pronto en esta conversación con Jesús vienen con esta bataola de argumentos, que son hijos de Abraham, que ellos nunca habían sido esclavos, y un sinfín de argumentos que ya hemos analizado. Y Jesús viene a enrostrarle otra realidad que ellos hasta ese momento ignoraban. No le habían prestado atención. Entonces, Juan nos dice que después de esta dinámica que Jesús había tenido con quienes lo seguían, dice, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Por lo tanto, el capítulo 6 comienza invitándonos a cambiar de escena, a cambiar el lugar, a cambiar la escenografía, ¿verdad? Porque lo que se va a venir es algo totalmente distinto. Y como ya lo hemos venido mirando en el ministerio de Jesús, que es un ministerio dinámico, que es un ministerio en el que no sabemos lo que va a pasar, porque Jesús cambia de escena rotundamente, que en un momento lo vemos enseñando, hablando con Nicodemo, que luego está con la mujer samaritana, que después va al templo y da vuelta a las mesas, ¿verdad? Después sigue con sus discípulos. Es decir, un ministerio que no sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta que fuera de alguna manera lógica decir, ahora Jesús va a hacer esto. No, Jesús sale, ¿verdad?, de lo cotidiano, de lo normal, y viene a hacer un ministerio sumamente dinámico. Y la señal que nos da Juan no es menor, porque al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad?, el de Tiberia, nos da una luz que cuando miramos en el libro de Lucas, el doctor Lucas nos viene a dar un detalle aún más preciso del lugar donde va a suceder este milagro. Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 9, desde el verso 10 al 17, nos dice que Jesús fue a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Por lo tanto, donde él va no es un lugar de acogida, no es un lugar bonito, no es un lugar lleno de casas. No, él quiere apartarse. Él quiere alejarse un poco del ruido, quizás de la misma gente. Y en esta ocasión, hoy día, yo quisiera, hermanos, que ustedes me acompañaran mirando Juan 6 y Marcos capítulo 6. Porque yo, mientras miraba en estos días la descripción que hace Marcos de este mismo suceso, Marcos nos va muy de la mano con que va hablando Juan. Así que vamos a leerlo en Marcos capítulo 6, en el verso 30. Fíjense lo que dice. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Verso 31. Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ese era el dinamismo que tenía el ministerio de Jesús. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Verso 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Por lo tanto, en estos primeros versos, Marcos, ¿verdad?, nos viene dando aún detalles de por qué Jesús va. ¿Por qué Jesús cambia de escena? Él les dice, ¿verdad?, a sus discípulos, hemos estado trabajando arduamente en la obra,
hemos estado predicando el Evangelio, hemos estado predicando y anunciando las buenas nuevas, estas buenas noticias de las que hablábamos el lunes pasado, ¿verdad? En ADN, estas buenas noticias que la humanidad necesita y quiere, hermanos, y quiere escuchar. Cuando nosotros nos detenemos a hablar la buena noticia, nos van a faltar oídos para escuchar todo lo que Dios tiene que decirle, porque hay una necesidad, ¿verdad?, de que nos cuenten buenas noticias. Y eso había pasado entonces en el ministerio de Jesús. Estamos en el capítulo 6. Es cierto, la mies es mucha, absolutamente. Es cierto, estamos a contratiempo porque no nos queda mucho. No nos queda mucho tiempo aquí en la tierra. Y necesitamos ir con apuro, necesitamos ir prontamente, presto, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Es cierto, hay que ir y hacer muchos discípulos. Hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también, y présteme atención en esta frase, pero también es muy cierto y más importante aún que necesitamos tener tiempo a solas con el Señor de la obra. Porque no solo trata con salir. Por eso nuestro eslogan es entrando para recibir. Yo necesito tener un tiempo de intimidad con el Señor de la obra que me permita, hermano, poder escuchar la voz de Dios, que me permita estar sensitivo a lo que Dios quiere hacer. No solo se trata de hacer. Y finalmente lo que nos quiere mostrar el evangelista Marcos es que los discípulos necesitaban tomar un descanso. Necesitaban, ¿verdad?, bajar un poco las revoluciones porque, como lo leíamos, Marcos decía que era mucha la gente que iba y venía. Era mucho el trajín. Necesitaban, y Marcos dice que ni aún tenían tiempo para comer. Pero Jesús no solo está preocupado de lo que nosotros hacemos, sino que Jesús está preocupado primero de quiénes somos. Primero está preocupado de cómo nosotros estamos, de cómo nos sentimos, de cuáles son nuestras preocupaciones. Por eso el libro de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque podríamos hacer la obra, pero ¿qué tal si no estamos bien? Podríamos salir y predicar las buenas noticias, pero ¿qué tal si estamos pasando un mal momento? Por eso ellos necesitaban tener un momento, ¿verdad?, de intimidad con el maestro. Y Marcos, además, ¿verdad?, nos da indicios que el Señor les dice, vamos a un lugar desierto, o sea, donde nadie nos interrumpa, donde el desierto, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en el norte, el desierto, hermanos y hermanas, nos invita al silencio, nos invita a la retroinspección, nos invita a callarnos. Y el otro día, hace algunos días atrás, hablábamos con algunos hermanos y decíamos, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si somos nosotros los que estamos todo el tiempo hablando? Y en algún momento, ¿verdad?, de nuestro diario vivir, necesitamos cerrar nuestros labios y orar al Señor y tener nuestro momento de intimidad con el Maestro, de tal manera y a tal magnitud que podamos escuchar el susurro del Maestro, de que Él nos cuente cuál es su plan, de que Él nos diga qué es lo que Él quiere hacer. Y Marcos, ¿verdad?, en el verso 32 de lo que hemos leído, nos va añadiendo a esta primera parte de lo que dice Juan, que Jesús se los lleva, ¿verdad?, a un lugar desierto. Él los lleva. Él se da cuenta que sus discípulos quizás ya están desgastados de alguna manera y que necesitan descansar. Y se los lleva a un lugar apartado. Podríamos cometer el grave error, hermanos, de caer en un activismo religioso, de hacer la obra, de estar en un lado, de estar en otro, de orar aquí, de orar allá y descuidar nuestra intimidad con el Señor. Y es la primera fotografía que podemos encontrar del por qué Jesús se quiere ir y alejar con sus discípulos, ¿verdad?, a un lugar desierto. Se quiere, ¿verdad?, apartar por un momento con los suyos,
¿verdad? Para invitarlos a esa intimidad en donde la muchedumbre con el bullicio, la muchedumbre con sus opiniones, la muchedumbre con lo que ellos piensan, con lo que ellos creen, con las mismas necesidades, ¿verdad? Nos impiden escuchar la voz de Dios. Porque antes de ir a anunciar las buenas nuevas, debemos ser sensitivos nuevamente al plan que Dios tiene, a ser sensitivos para cumplir el propósito que Jesús tiene para con nosotros. Porque nosotros somos facilitadores hacia la humanidad para que se encuentren con Jesús. Pablo dice en el libro, en una de sus cartas, que nosotros somos parte de este ministerio de la reconciliación. Que vamos diciéndole a la humanidad: reconciliados con Dios, reconcíliense con el Señor. Pero para ese momento debemos nosotros estar en plena intimidad con el Señor. Por lo tanto, los discípulos necesitaban tener un tiempo de intimidad con el Maestro, necesitaban conectarse con Él, necesitaban volver a refrescarse, ¿verdad?, en su intimidad, porque nuestra experiencia que tuvimos el día domingo, nuestra experiencia que tuvimos el día lunes, quedó en el pasado. Debiésemos tener una experiencia constante y continua que nos permita, hermanos, tener ese renuevo constante en nuestra vida. Que dejemos de ser ecos de la voz de Dios, sino que seamos la voz fresca, ¿verdad?, viva de lo que Dios quiere decir a la humanidad. Por lo tanto, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que no seamos ecos, que no copiemos las palabras de otro, ¿verdad? Que no nos sumemos a lo que otro pensó, a lo que otro logró obtener a través de su propia intimidad. Nosotros, usted y yo, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, niños, tenemos libre acceso a tener esta intimidad y a escuchar una voz fresca de esto dice el Señor. Amén. Por lo tanto, la primera fotografía que podemos ver entonces es una necesidad imperiosa que tiene Jesús de traer a sus discípulos a un momento íntimo. Y yo lo miraba hoy día en la tarde y recordaba esa vez que Jesús viene y saca a sus discípulos y los lleva al monte a orar. ¿Y por qué? Y yo me preguntaba, ¿y por qué lo hacía, verdad, de noche cuando lo saca y están durmiendo? Porque el día era tanto el trajín que les impedía en el silencio, en la tranquilidad, tener un momento de oración. Podemos estar en el día orando, por cierto, yo particularmente lo hago bastante, pero también necesitamos encerrarnos en nuestro cuarto y tener nuestro momento de intimidad con Jesús. Ahora, saliendo de esta necesidad que tienen los discípulos y Jesús, y que ve Jesús en ellos, de apartarse para volver a refrescarse, espiritualmente, lo digo, el verso 33 del capítulo 6 de Marcos, que es el que nos está ayudando para contextualizar lo que Juan nos dice en el capítulo 6 también, ¿verdad? Dice que la gente se dio cuenta, ¿verdad?, de que Jesús se estaba apartando con sus discípulos, se da cuenta de que el Maestro está tomando una decisión, ¿verdad?, insospechada para ellos, y el verso 33 dice: pero muchos los vieron ir, le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y es que es inevitable, hermanos, que cuando hay una necesidad, que cuando hay algo que no nos está dejando vivir tranquilo, que cuando hay una petición, se rompen todos los esquemas. Vamos al lugar en que nunca nos han invitado. Estamos dispuestos a hacer cosas que quizás si hubiésemos estado sanos no hubiésemos hecho. Y si quiere usted apurarme, veamos la mujer con flujo de sangre. Ella rompió todo lo que la ley decía que no se podía juntar, que el que la tocaba era inmundo, pero a ella no le importó porque era tal su necesidad de tener un encuentro con ese Jesús que la llevó a hacer algo que a lo mejor en su sano juicio ya no hubiese hecho.
Porque cuando tenemos, usted y yo, tenemos una necesidad, rompemos los esquemas. La gente viene, esté Jesús en donde esté, la gente va a llegar. Esté donde esté Jesús, la gente va a hacer un esfuerzo y llegará. Pero nuevamente, donde Jesús esté. Donde Jesús esté. Así es que Jesús quiere apartarse. La multitud, hay mucha gente que lo ve, que lo reconoce en esa barca, que se está yendo, y yo me pongo en el lugar de ellos y dice, se está yendo quizás la oportunidad de mi vida. ¿Qué hizo Lázaro? Se paró sobre un árbol y le gritaba. Y Jesús, frente a esa muestra de una profunda necesidad, ¿qué hace Jesús? O sea, ¿hace oídos sordos? No, hermano. Siempre que nuestras vidas sean movidas por fe, Jesús va a estar ahí dispuesto a recibirnos. Jesús le dice a Zaqueo, parece que había dicho Lázaro, Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Tu fe fue tan grande que hoy ya no podemos esperar. No podemos esperar a mañana. Hoy es necesario que yo esté en tu casa. Porque era tanta la necesidad de Zaqueo de tener un encuentro con Jesús que le dice, bueno, tu necesidad es esa, hoy yo necesito estar en tu casa. Hoy es tu oportunidad. Y la gente, la multitud que está entonces en el capítulo 6 de Marcos y en el capítulo 6 de Juan y en el capítulo 14 de Mateo, ¿verdad? Tiene tal necesidad de Jesús que van de a pie. Y a lo mejor la distancia quizás era mucho más cansadora que ir en barca. Quizás era mucho más agotadora que tomar un bote, ¿verdad? Y cruzar. Pero había tal necesidad que la gente no escatimó sus esfuerzos. La gente no escatimó el esfuerzo que tenían que hacer. Y es más, la Biblia dice que ellos fueron a pie y llegaron primero. Es decir, que cuando baja Jesús de la barca con sus discípulos, la gente ya estaba allí esperándolo. Porque hermanos y hermanas, en la obra del Señor, ¿verdad? Siempre va a haber necesidad. En la obra del Señor Jesucristo, nunca vamos a poder decir, ya lo hicimos todo, ya tarea cumplida, lo logramos. No, hermano, siempre va a haber necesidad. La Biblia dice, a los enfermos siempre los van a tener, a los pobres siempre los van a tener. Y eso que nos muestra que la necesidad siempre va a estar. Pero como hay siempre una necesidad, siempre va a haber un Jesús dispuesto a abrazarnos. Va a haber un Jesús dispuesto, ¿verdad?, a atenderlos. Y el llamado hoy a nuestros días es que frente a la necesidad de nuestro círculo, frente a la necesidad de nuestros amigos, frente a la necesidad de nuestros familiares, en nosotros, en la iglesia del Señor, ellos debiesen encontrar la misma actitud de Jesús. Aunque ellos, su plan era descansar, tuvieron que romper su plan para decir, está bien, cumplamos entonces el ministerio, cumplamos entonces lo que hemos venido, cumplamos entonces nuestro llamamiento. Porque no lo podemos evadir, no lo podemos patear para otro día. Se necesitaba ese día, la gente necesitaba encontrarse con el Maestro. Por lo tanto, había un Jesús dispuesto a recibirlo. La pregunta primera que tenemos en esta noche entonces es, frente a la necesidad de nuestro círculo que nos rodea, ¿hemos estado dispuestos a recibirlos? ¿O le hemos dicho, hoy día no puedo, mañana sí? Hoy día no puedo atenderte, hoy día no puedo ir, quizás mañana, en 2, en 3 días más sí lo podré hacer. Porque tengo planeado otra cosa, porque tengo otra situación que atender, porque tenía otro plan, otro proyecto para el día de hoy. Jesús se confrontó frente a eso. Su plan era ese, salir, descansar con sus discípulos. Pero algo sucede que cambia todo el plan, que él al bajarse de la barca ya la gente estaba dispuesta, porque hasta ese momento, hermanos, imaginémonos que Jesús
no les había dado de comer. Ellos no andaban buscando algo material. Ellos no andaban buscando una palabra profética de prosperidad. Ellos no habían ido en busca de que Dios multiplicara su dinero, sus cuentas bancarias. Ellos no habían ido en busca, ¿verdad?, de ese Jesús que hoy día la religión nos muestra. Un Jesús que está dispuesto a multiplicar nuestro trabajo, un Jesús que está dispuesto a multiplicar nuestras finanzas, un Jesús que está dispuesto a multiplicar, a hacernos, ¿verdad?, fructífero en la parte económica. Y no digo que no sea, pero la gente no iba buscando a ese Jesús. Ellos iban buscando a ese Jesús que tenía palabras de vida, a ese Jesús que perdonaba pecados, a ese Jesús que sanaba, a ese Jesús que hacía milagros. Y hasta este momento, Jesús nunca, aparte de Juan capítulo 2, cuando el Señor convierte el agua en vino, nunca había hecho un milagro que tuviera que ver con algo material, con algo físico. Por lo tanto, no podríamos decir, no, es que la gente estaba interesada en lo que Jesús les podía dar. ¿Y qué les podía dar Jesús? Jesús lo que había hecho hasta ese momento era predicar, era enseñar, era hablarles de estas buenas nuevas, era llenarlos de esperanza, llenarlos de fe. Y para eso la gente iba. Por lo tanto, Jesús los recibe, porque Jesús está dispuesto a recibirlos. Jesús está dispuesto, ¿verdad?, a abrazarlos y a atenderlos. A tal punto, de tal magnitud, que a mí me encanta esta frase que la encontramos en Mateo y en Marcos. Porque el verso 34 dice, y salió Jesús, ¿verdad? Bajó de la barca, ¿verdad? Baja de la barca y vio una gran multitud. Porque era mucha gente la que estaba allí. Y Marcos dice, y tuvo compasión de ellos. Juan dice, ¿verdad? Juan dice, y que le seguía gran multitud porque veía que hacía señales en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con ellos, con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Y etcétera. Pero Mateo, Marcos, nos muestra que Jesús, cuando mira a esta multitud, algo le sucede. Algo traspasa, ¿verdad?, su visión. Y la Biblia dice que está en la magnitud de lo que él está viendo, que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué compasión? Porque dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y yo miraba hoy día, ¿qué es lo que nosotros entendemos por compasión? Compasión es un sentimiento de pena, es un sentimiento de ternura, es un sentimiento, y esta me gustó, de la Real Academia. No estamos hablando de una interpretación del texto, sino que de lo que realmente es la compasión. Es un sentimiento que nos hace identificarnos ante los males de alguien. Es decir, Jesús ve en la gente algo, una necesidad y buscando algo que él lo hace propio. Que él lo siente como si él mismo lo hubiese estado padeciendo. Y entonces nos podemos ir cuando Pablo dice que cuando un miembro se duele, hablando de la iglesia como cuerpo, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo es dolido. Porque eso es la compasión. Porque ese sentimiento que nos hace mirar al lado, que nos hace, yo no tengo nada que ver con esto. La compasión nos lleva, ¿verdad?, a quizá a romper el plan que nosotros teníamos propio por el bienestar de la otra persona, porque yo estoy viendo en la otra persona tal nivel de necesidad, ¿verdad? Y sabiendo que Jesús puede satisfacerlo, es que me veo en la obligación, me veo en el ímpetu de ir, ¿verdad?, y hablarle una palabra de fe. Jesús ve esta multitud y tiene compasión, y se entristece, y siente una pena, y siente una tristeza, ¿verdad?, a tal punto que él dice, porque son como ovejas que no tienen pastor. Y usted ha visto un redil, cuando no tienen un pastor, andan las ovejas por cualquier lado. Muchas ovejas se pierden, ovejas pasan hambre,
porque no saben por dónde ir. Y no saben, por lo tanto, tampoco cómo volver al lugar en donde están. Porque andan dispersas, porque no tienen un norte, porque no tienen un futuro, ¿verdad? Prometedor. Cuando una oveja no tiene pastor, ¿verdad? No tiene sueños. No tiene, ¿verdad? Los cuidados que el pastor les da algo. Jesús mira a esta multitud y ve cómo la gente está desesperada, cómo la gente tiene pena, cómo la gente tiene tristezas, cómo la gente, ¿verdad?, necesita recibir esperanza, cómo la gente tiene dolor, cómo la gente anda buscando algo y que a lo mejor, y yo me atrevería a decir que ni siquiera ellos sabían lo que buscaban, pero sí sabían que lo que ellos necesitaban, Jesús se lo podía dar. Jesús se lo podía, ¿verdad?, se lo podía brindar. Por lo tanto, ellos van a este Jesús, van al Maestro, y no es necesario que ellos digan una palabra. No es necesario que ellos le comiencen a contar sus problemas. Porque déjenme decirle, hermanos, que cuando alguien sufre, su sola mirada, su sola cara, su sola presencia, nos va vislumbrando que tienen una necesidad de Dios. Que tienen una necesidad de algo espiritual. Que tienen una necesidad, ¿verdad?, que lo invita a acercarse a Jesús. Por lo tanto, yo quiero decirle en esta noche que esa es la necesidad que tiene la humanidad. Es la necesidad que tiene la gente, ¿verdad?, que nos está rodeando. Jesús los mira como este redil que no tiene pastor, que están sin rumbo, que no tienen cuidado, que buscan algo, ¿verdad?, que buscan a alguien que los pueda guiar. Por eso hoy día vemos con tanta facilidad pseudo líderes, ¿verdad?, que se paran frente a gente diciéndole lo que deben hacer, pseudo líderes que se paran, ¿verdad?, dando directrices, ¿verdad?, y que lo único que hacen, ¿verdad?, es sacarlos de donde Jesús, por donde Jesús los quiere llevar. Por lo tanto, cuando miramos esta compasión que tiene Jesús con esta multitud, no podemos sino volvernos algunos capítulos atrás a esta tremenda conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Cuando en el capítulo 3 y en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la preocupación del Maestro. Esa es la preocupación de Jesús. Esa es la preocupación que tiene Jesús, ¿verdad?, frente a una humanidad que necesita de Él. Pero la pregunta nuevamente, ¿es esa necesidad suficientemente poderosa que nos lleve a nosotros sacarnos de nuestra tranquilidad? ¿Esa necesidad es suficientemente grande para nosotros tener compasión de ellos? Si su respuesta es negativa, algo entonces nos está faltando. Nos está faltando intimidad con el Señor. Porque frente a esta multitud, y vuelvo a repetir, y perdónenme que sea majadero en este pequeño detalle, pero la multitud no tuvo que contarle sus problemas. La multitud no tuvo que decirle a Jesús, esto me está pasando. Porque sus rostros, lo que ellos ya habían hecho, salir de la ciudad caminando y llegar antes al lugar donde iba a estar Jesús, ya decía algo. Ya decía que ellos necesitaban de algo que solo Jesús, o que probablemente apostarían a que Jesús lo pudiera suplir. Ellos no buscaban algo material. Por lo tanto, cuando miramos entonces esta actitud que tiene Jesús frente a esta multitud compasiva, se identifica, ¿verdad? La hace suya, hace suyo el dolor, hace suyo el no tener un rumbo, hace suyo el no tener un norte. ¿Sabe lo que hace Jesús frente a toda esa necesidad? Y en la segunda parte del verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hace Jesús? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque no hay otra manera. Porque no hay otra palabra que nosotros pudiésemos dar frente a una necesidad, sino hablar la palabra de Dios. Sino darle una palabra de fe. Sino hablarle, ¿verdad?, una palabra de esperanza.
una palabra de aliento, ¿verdad? Y es la misma actitud que la iglesia debiese tener en medio del siglo XXI. Una palabra de fe. Lo que la iglesia tiene que seguir haciendo en pleno siglo XXI, en medio de nuestros días, en este año 2025, es seguir enseñando las cosas que Dios ha dejado en su palabra. Jesús no lo entretuvo. No comenzó a hacer malabares para sacarle una sonrisa, no contrató un par de payasos para que pudieran alegrarse y olvidarse de sus problemas. No contrató, ¿verdad?, a gente que contara buenos chistes para que los hicieran olvidar de su triste realidad a la que tenían que volver. No, hermano. No. No hizo ningún espectáculo. No hizo ningún espectáculo que lo hiciera olvidarse de su triste realidad. Sino que todo lo contrario. Comenzó a hacer lo que él venía a hacer. Es a contar y a hablar las buenas noticias. Era hablar la palabra del Señor, era enseñarles, porque nada va a transformar la vida de alguien si no es a través de la palabra de Dios. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es secundario, todo lo demás, hermanos, va a pasar. Podremos nosotros tener reuniones como tremendos shows, podremos tener reuniones como un tremendo espectáculo, con una tremenda orquesta, con una tremenda escenografía. Pero nada de eso va a cambiar la vida de una persona. Lo que transforma la vida de una persona, lo que transformó la suya, lo que transformó la mía, fue una experiencia íntima con el Jesús que transforma vidas. Y eso vino a través de la palabra del Señor. Porque no nos olvidemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿Jesús qué hace? Se detiene a enseñar, se detiene a hablar la palabra, una palabra de fe. Porque sus palabras, y siempre lo decimos en nuestras oraciones, porque sus palabras, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida. Eso es lo que transforma a las personas. Eso va a transformar nuestro ambiente de trabajo. Eso transformará, ¿verdad?, a nuestros vecinos. Eso transformará a nuestros familiares. La palabra de Dios, una palabra ungida, una palabra de fe. Eso fue lo que transformó la vida de Cornelio en Hechos capítulo 10. Eso transformó a los que estaban con Cornelio. Eso transformó al carcelero. Cuando Pablo le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Eso, si nosotros vamos viendo lo que transformaba la vida de las personas, era la predicación de las palabras. Y Jesús ya lo había dicho. Ya lo hemos leído en el capítulo 5. Jesús les dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, lo que Jesús le está haciendo a esta multitud que está en el capítulo 6 no es algo extraordinario. Es lo que él en todo lugar hacía, hablar la palabra de Dios. Hablar, ¿verdad? Y enseñando lo que hablaba la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, solo la enseñanza, solo el estudio de la Escritura nos van a afiatar, solo el estudio de la palabra del Señor nos van a hacer que nuestras raíces sean mucho más profundas, sean mucho más, que estén mucho más firmes, para que cuando venga el vendaval, para que cuando venga la tormenta, el árbol, aunque se mueva para allá y para acá, no se va a salir. No se va a salir, porque sus raíces han sido profundizadas, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y es lo que estamos haciendo cada día lunes en ADN. Estamos volviendo a revisar, ¿verdad?, nuestras doctrinas. Estamos mirando, ¿verdad?, estas enseñanzas que son parte de nuestro fundamento, de nuestra doctrina apostólica, que son parte de nuestra experiencia pentecostal. Porque es necesario volver a ellas. Porque si no las miramos, porque si no las tenemos, ¿verdad?, vendrá cualquier, y perdóneme la palabra que utilice, cualquier ignorante y nos envolverá en sus artilugios y nos hablará palabras bonitas y nos hablará un evangelio nuevo al cual Pablo dice, no lo reciban. Pablo a los Gálatas les dice, ¿qué os fascinó?
para recibir algo distinto a lo que ya se enseñó. Frente a ustedes yo les presenté a Cristo, dice Pablo a los Gálatas. Y algo pasó en ellos, que sacaron su mirada de lo que Jesús le había mostrado a Pablo, porque Pablo les dice, esto yo lo recibí del Señor directamente. Nadie me lo contó. Nadie me lo dijo, yo lo recibí del Señor. Y es lo que y por eso Pablo siente tanto dolor. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque dejaron, ¿verdad? Dejaron el estudio de la palabra, dejaron la enseñanza. Entonces, nosotros miramos que hasta este punto, hasta estos primeros versos, Jesús no ha hecho nada extraordinario. Nada, hermanos, nada de lo que no haya hecho antes. Jesús sigue enseñando, sigue hablando la palabra, sigue hablando estas buenas noticias. Pero si nosotros nos damos cuenta, hermano, eso era suficiente. Y eso es lo que yo le venía a decir esta noche. Solo es necesario una palabra de Dios. Frente a la necesidad, frente a la angustia, nada va a ocupar el lugar que tiene la palabra de Dios. Ninguna cosa. Pero sí también, y dicho esto, que Jesús comienza a enseñarnos, la compasión no solo tiene que ver y no solo abarca el ámbito espiritual. La compasión es mucho más amplia. En Gálatas, capítulo 6, es un verso que siempre leemos, en el verso 9 y 10, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y Pablo, en este principio del capítulo 6, no está hablando precisamente de las cosas espirituales. Está hablando, ¿verdad?, de que tenemos que ayudar, que tenemos que sembrar, ¿verdad?, de que tenemos que hacer el bien. Porque la compasión, y vuelvo a repetir, no solo abarca un ámbito espiritual. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de bendecir a alguien, de bendecir a un hermano, de bendecir a un vecino que no lo está pasando bien. Porque no solo bastan las oraciones, que son muy importantes, por cierto. No solo bastan, ¿verdad? Y no solo tienen que ver el estar orando, sino también tenemos que llevar esa ayuda y esa preocupación de una manera tangible. Que sea verdad que nuestra fe sea puesta en obra. Por lo tanto, esa compasión tiene que ver también de esta forma mucho más amplia. Y es la manera en que como Marcos nos introduce, ¿verdad?, en este episodio, insisto, que uno de los episodios más conocidos. Ahora, sigamos mirando cómo Marcos nos invita a empaparnos de la situación. Marcos capítulo 6. Y perdónenme que estemos usando Marcos, pero vamos a salir de Marcos y nos volvemos a Juan. Juan llega y nos lanza, ¿verdad?, de inmediato, pero yo quería que miráramos este contexto en el que Jesús hace este milagro. El verso 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaban a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Entonces, ¿qué sucede? Jesús baja de la barca con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, a este lugar desértico, el lugar desértico de la ciudad, que quiere decir que ya no hay tanta gente. La gente ya lo estaban esperando allí. Jesús ve la necesidad, los mira y se da cuenta que son como ovejas que no tienen pastor, se compadece de ellos y comienza a enseñarles. A tal punto es el momento de intimidad que Jesús tiene con la multitud,
¿Qué pasó la hora? Avanzó de manera inexplicable. No se dieron cuenta cuando ya estaba cayendo la noche, cuando ya el sol se está ocultando y comienza la preocupación de los discípulos. Y una preocupación, ¿verdad?, por un aspecto básico, como es, ¿qué vamos a hacer si se oscurece y ellos tienen hambre y nosotros no tenemos cómo darles de comer? Esa es la preocupación que hay. Que los discípulos comienzan, que se les va a venir un gran problema. Se les viene una situación difícil, ¿verdad?, de atender, y que es una necesidad lógica, esperable. Nosotros de pronto en nuestras reuniones de día domingo, algunos cuando no alcanzamos a tomar desayuno, la verdad que estamos con bastante hambre y nos tomamos un cafecito al final de la reunión, un pedacito de queque de aquello que nuestros hermanos venden, ¿verdad? Porque el hambre es parte del ser humano, es parte nuestra. Y hermanos y hermanas, y Jesús también está preocupado de eso. Porque frente a esta disyuntiva que tienen los discípulos, esta preocupación que aparece en ellos, ¿verdad?, que se dan cuenta que se viene un problema muy, muy grande, ¿verdad? La solución primera que tienen los discípulos es, aquí tenemos que salvarnos. Señor, despídelo. Ya es tarde. Nosotros, ¿cómo podríamos comprar pan para tanta gente? No tenemos el dinero suficiente. Despídelo, es la solución más salomónica que podríamos encontrar. Diles que ya es tarde, que si se van más tarde van a encontrar los negocios cerrados. Es que sí, que aún están a tiempo de salir, volver a la ciudad y comer. Y tomar su once, ¿verdad? Su cena. Por lo tanto, ¿qué es la manera más lógica que nosotros vemos, estoy parafraseando a los discípulos, de que la gente pueda satisfacer su hambre, ¿cómo decirlo?, como carnal, como su hambre de cuerpo, su hambre natural, ¿ya? No era problema de ellos. No era problema de ellos alimentarlos. Y por eso yo les decía en delante, porque hasta este momento nunca habían vivido una situación que los comprometiera a llevar una ayuda humanitaria, por así decirlo, una ayuda física. Amén. No habían tenido la oportunidad. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús tiene sed, pero estaba el pozo. Había agua. La mujer había ido al pozo a sacar agua. No había que orar para que el agua brotara. Había. Y este episodio nos muestra que hay una multitud que no tiene qué comer, que la hora ya se vino encima, que necesitan alimentarse, pero que para los discípulos no es su responsabilidad, no es tarea suya, porque ellos habían sido mandatados, me imagino yo que fue su pensamiento, a hablar las buenas nuevas. No estaban mandatados a multiplicar panes, a dar de comida, no estaban. Hasta ese momento, ellos pensaron que la necesidad de la humanidad era solamente una necesidad espiritual. Que la gente que había estado hasta allí, aunque no fueron buscando la necesidad física, aún la seguían teniendo. Y para los discípulos, entonces, ellos pensaban que el ministerio de Jesús solo se limitaba a la satisfacción o a hablar, ¿verdad?, el aspecto espiritual de las personas. Hasta ese momento, eso ellos creían. Pero como cambia todo, hermano, como cambia todo el panorama frente a la respuesta de Jesús. Porque ellos le dicen, Jesús, despídelo, es mucha gente, nosotros no sé si podremos hacer algo, no sé si decirle, pucha, demos algún tipo de solución. Y Marco en el capítulo 6, en el verso 37,
la gran respuesta del maestro. La gran respuesta del maestro. Dadle vosotros de comer. Y esta es la encrucijada que tienen los discípulos. ¿De dónde sacamos? ¿Cómo lo hacemos? No somos negociadores, no somos gente que nos gustan los negocios, porque quizás podríamos hacer una ofrenda y dar de comer. Quizás podríamos vender algunas cosas que tengamos y vamos a satisfacer, ¿verdad?, esta multitud. Y sigue diciendo el verso 37, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Porque aquí tenemos que hacer una pausa y volvernos a Juan. Juan en el capítulo 6, en el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían, porque eso es lo que ellos tenían. Para cada uno de ellos tomase un poco. Y nos encontramos entonces frente a esta disyuntiva que hoy día se encuentra o que nos encontramos constantemente, hermanos. Es que nuestros recursos son más limitados, son mucho más limitados para satisfacer la gran necesidad que de pronto hay. Y Jesús nos desafía. Denle ustedes. ¿Qué tenemos para darle? 200 denarios no nos van a alcanzar. Pero ellos estaban obviando, y con esto quisiera ir terminando esta primera parte. Ellos estaban obviando que el que estaba ahí no era un profeta más. Que el que estaba junto a ellos enseñándoles no era un judío más, no era solo un rabí. Ellos estaban obviando que el que estaba allí era el Dios manifestado en carne. Por eso era tan trascendental la respuesta que los discípulos le iban a dar. Por eso Juan dice, le hace una pregunta, pero él sabiendo lo que le iban a responder, sabiendo todo lo que iba a pasar, dice, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces nosotros en los versos siguientes encontramos, ¿verdad?, que viene Andrés y de manera un poco sarcástica le dice, Señor, mira, tenemos 5 panes y 2 pececillos, pero ¿y alcanza esto para tanto? Y el verso 10, y con eso yo los quiero dejar con esta idea. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Nosotros veremos en la segunda parte, ¿verdad?, de este episodio, cómo Jesús prepara todo un ambiente para la multiplicación de los panes, para la multiplicación de los pececillos, de los peces. A tal punto que la Biblia al final termina diciéndonos en el verso 13 que hasta sobró. Porque algo tenían que aprender los discípulos, que no importaba la situación, lo que seguía importando es que junto a ellos estaba el Dios manifestado en carne. Y que si está Jesús, el Dios manifestado en carne, cualquier cosa puede pasar. Que mientras esté Jesús en la barca, junto al pozo, en este lugar desértico, todo es posible. Nada sigue su rumbo normal. Pero ellos, hasta ese momento, lo estaban obviando. No habían mirado ese pequeño gran detalle que iba a marcar la diferencia brutalmente. Por lo tanto,
hermanos y hermanas, cuando Jesús hace, ¿verdad?, mira esta situación, entonces nos damos cuenta de que también Jesús los llama a tener un plan, a hacer recostar la gente. No es llegar y hacer. No era llegar y orar y que se multiplicaran los panes. Había un plan, había una estrategia, había una intencionalidad en lo que Jesús estaba haciendo. Y si tuviéramos que mirar y cerrar esta primera etapa de este capítulo 6 con algún concepto, es que necesitamos planificar, necesitamos ser estratégicos, necesitamos ser intencionales. Vamos a mirar la próxima semana, Dios mediante, la segunda parte, y nos vamos a dar cuenta en cada detalle, en cómo Jesús multiplica los panes. Que se los pasa de 100 en 100, de 50 en 50, que sobran 12 cestas, y que todo eso nos va mostrando y nos va vislumbrando de que hubo una planificación, de que hubo un orden, de que no se hizo, como se dice vulgarmente, a tonta y a loca, sino que hubo una planificación ordenada, que por cierto, no porque sea algo espiritual no lo vamos a tener, todo lo contrario. Pablo dice hacer todo decentemente y en orden. Y aunque muchas veces lo hemos solamente acotado al tema de la liturgia, también tiene que ver con la misión de la iglesia. Tenemos un desafío para invitar y hacer una reunión de evangelismo próximamente, y cada uno comprometerse con llevar a una persona, a un no creyente, a un hijo pródigo, o invitar a alguien que venga a escuchar una buena noticia. Pero no solo tiene que ver con eso, sino que tenemos que también ser estratégicos y planificar una estrategia para posteriormente hacer un seguimiento a aquellos que han de venir. Cuando miramos este milagro, nos damos cuenta que Jesús sí planificó, que Jesús sí se dio el tiempo de ser ordenado, de planificar, de establecer una estrategia y de ser intencional. Porque no podemos seguir haciendo las cosas hacer por hacer, sino que tengan un trasfondo, que persigan un hilo conductor, que sigan, ¿verdad?, un norte. Porque si no, continuaremos desgastándonos, continuaremos quizás desgastándonos, yo creo que esa es la mejor palabra, desgastándonos, ¿verdad? Y no viendo resultados. Al mirar la multiplicación de los panes y de los peces, nos damos entonces cuenta que Jesús sí planificó, que Jesús sí se organizó y organizó a los suyos, de tal manera que todos comieron. Y cuando la Biblia nos dice que fueron 5.000, Juan dice que fueron 5.000 varones, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y usted sabe lo que es alimentar a esa cantidad. Supongamos que fueron solo 5.000. Limitémonos a la cifra que nos da, 5.000 varones. Dejemos afuera a las mujeres y los niños. Para quienes han repartido alimentos, saben que no es una tarea fácil. Que no es una tarea fácil. No es. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, y planifiquemos, seamos intencionales, tengamos una estrategia, porque Jesús sí lo hizo. Que Dios nos bendiga. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento
Hace tú mi vida, me dice esperanza. Y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento yo le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, yo elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cantemos, muchas son las cosas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Así es, agradecimiento hay en nuestro corazón por todo lo que Jesús ha hecho.
invitarlos a que sigamos juntos este otro jueves, desde las 20 horas, para continuar con este episodio del libro de Juan, capítulo 6, ¿verdad? Esta multiplicación de estos panes y de los peces, de esta aparición de esta situación que aparece, ¿verdad? Y que el Señor nos va dando luces de cómo nosotros debemos actuar. Contento por todo, hermano. Nuevamente invitarlos para este día domingo a las 10:45. No se olvide, 10:45 comenzamos orando, comenzamos buscando el rostro del Señor, depositando, poniendo ahí a sus pies eh, al- todo lo que nos pueda estar aquejando, echando sobre él nuestras ansiedades, que él tiene cuidado de nosotros, así que no se pierda esta tremenda bendición de compartir un momento de oración en comunidad, ¿verdad? Así es que, y ya para las 11 de la mañana, dar comienzo a nuestro servicio de culto, a nuestra reunión de culto, a nuestro Señor Jesucristo. Contento por todo lo que hemos podido realizar en esta noche. Muchas, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, y que el Señor nos bendiga, que tengamos un grato terminar de semana. La verdad que se nos ha ido este año volando, ya estamos entrando en quincena, así que aferrado en la mano del Señor, poniendo todas nuestros dones, nuestras habilidades en favor de la obra del Señor. Así es que Dios les bendiga mucho y ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas, muchas bendiciones. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Yo sé que has vencido ya. Oh, nunca me has fallado, Dios. Cante con nosotros. En ti confiaré, promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido